Hola, muy buenos días. Soy la estudiante Ronquillo Tomala Jennifer Elizabeth de la carrera Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Hoy voy a hablarte sobre dos temas muy fundamentales, los ilícitos tributarios y las infracciones tributarias. ¿Qué entiendes por infracciones tributarias? Una infracción tributaria es la transgresión de una norma fiscal por parte de un contribuyente, lo que conlleva una sanción, que usualmente es de carácter precun- pecuniario. Estas infracciones pueden ser desde incumplimientos leves hasta delitos más graves, Ok, muchas gracias. ¿Por qué crees que estos conceptos son muy fundamentales para nosotros como futuros contadores y auditores? porque como nosotros, futuros contadores y auditores, nuestra principal responsabilidad es garantizar que las empresas cumplan al 100% las obligaciones fiscales. Ok, vamos a continuar con. Te voy a dar una pequeña introducción sobre el ilícito tributario. Ok, el ilícito tributario en el Ecuador es el incumplimiento de las obligaciones fiscales que se clasifican en infracciones, que son las violaciones menores sancionadas con multa, como declarar tarde, o los delitos, que son las violaciones graves sancionadas con prisión, como la defraudación. El objetivo de este tema es analizar profundamente el régimen de ilícitos tributarios en el Ecuador, mediante la revisión del Código Tributario y el Código Orgánico Integral Penal, COIP, con el fin de determinar la clasificación, tipificación y las sanciones aplicables a las contravenciones, faltas reglamentarias y delitos. El ilícito tributario en el Ecuador son las acciones u omisiones que van en contra de lo dispuesto por la legislación tributaria y que llevan a cabo los contribuyentes con la intención de eludir, reducir o esconder el pago de impuestos que están obligados a pagar por la ley. Estos ilícitos violan el principio de transparencia y buena fe que debe existir entre el Estado y el contribuyente. Em, La ley que los regulan, que los respaldan, son el Código Tributario, los reglamentos y resolución del Servicio de Rentas Internas, SRI, el Código Orgánico Integral Penal, COI. En el Código Tributario, en su artículo 314 al 322 establecen las infracciones, su clasificación, contravenciones y faltas, y las sanciones correspondientes, mientras que en el reglamento y resolución del Servicio de Rentas Internas nos dice que la normativa complementaria detalla las sanciones económicas y los procedimientos administrativos específicos para las infracciones. Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal, COI, es el que regula el cambio de la infracción administrativa a delito tributario, como la defraudación, estableciendo las penas de prisión. Las sanciones por ilícito tributario son tres. Tenemos las administrativas, las penales y la responsabilidad solidaria. En las administrativas, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, son recargos, multas y clausuras temporales. Las penales están establecidas en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, COI, que implican penas de prisión de 1 a 10 años, dependiendo de la gravedad. También se reciben aquí sanciones económicas de 50 a 100 sueldos básicos e incluso disolución a la persona jurídica si es reincidente. Mientras que la responsabilidad solidaria es la obligación de un tercero de pagar la totalidad de la deuda fiscal y a veces las multas junto con el contribuyente principal. Por ejemplo, si los contadores o los representantes legales colaboran o insisten en los fraudes, pueden ser penalizados junto con el contribuyente. Mm. Em, Te voy a dar varios ejemplos para que me entiendas mejor. Ya se sabe que los ejemplos se entienden mejor. Por ejemplo, uno de ellos sería la defraudación tributaria. Por ejemplo, cuando una compañía reporta ingresos menores a los que vende, a los que verdaderamente recibe, para así disminuir el pago de impuestos sobre la renta.
Aquí el Servicio de Rentas Internas identifica la anomalía y formula una denuncia penal. La sanción que la compañía recibe es una cantidad de 5 a 7 años que supera los 100 salarios mínimos y además las sanciones y el pago del monto evadido. O tenemos otro caso, que es la expedición de facturas falsas. Por ejemplo, un vendedor expide comprobante de venta que no se ha realizado para aparentar gasto y así disminuir su carga tributaria. La sanción que este vendedor recibe es de 3 a 5 años de prisión y una multa. Esto está establecido en el COI, en su artículo 298. Otro ejemplo sería no emitir las retenciones hechas a terceros. Por ejemplo, cuando una compañía deduce impuestos a sus trabajadores, pero no les paga el servicio de rentas internas, la sanción que ellos reciben es una condena de 5 a 7 años y obligación de abonar el valor no entregado más los intereses. Ahora vamos a continuar con el segundo tema muy fundamental, que también son las infracciones tributarias en el Ecuador. Aquí nosotros como ciudadanos tenemos que acatarnos a las leyes o sea, cumplir esas leyes, ya que si no las cumplimos surgen las infracciones. Estas obligaciones pueden ser penalizadas con multas monetarias de acuerdo con lo que se estipula en el Código Tributario y otras leyes pertinentes. Esta sanción no solo constituye un costo directo para el contribuyente, sino que además tiene el potencial de impactar de manera significativa su liquidez, rentabilidad o capital de trabajo. Tenemos dos categorías muy principales, que son las contravenciones tributarias y las faltas reglamentarias. En las contravenciones tributarias son violaciones a obligaciones formales que no, como no entregar las declaraciones. Mientras que las faltas reglamentarias se refiere a las infracciones y las reglas administrativas, como no presentar los comprobantes de venta. Por otro lado, en su artículo 318 y 319 determinan las sanciones y multas que corresponden a cada clase de falta. Ahora te voy a explicar un poco sobre la clasificación de las infracciones tributarias según su gravedad. Como en el Ecuador, de acuerdo con las disposiciones del Código Tributario, en su artículo 314 al 322, las infracciones tributarias se clasifican no solamente en contravenciones y faltas reglamentarias, sino también en leves, graves y muy graves. En las faltas reglamentarias se refieren a las infracciones que consisten en faltas normales o administrativas que son de poca importancia y que no producen tanto daño económico directo al Estado y que el contribuyente suele poder corregir con facilidad. En estos casos se cree que no hay mala fe, ni intención, ni ocultar información, sino más bien desinterés por parte del contribuyente o negligencia alguna. Un ejemplo de ello es no actualizar la información del contribuyente en el régimen único del contribuyente, RUC, o no mostrar en el local el RUC los recibos aprobados por el Servicio de Rentas Internas. Por otro lado, tenemos las contravenciones. Estas son faltas más graves, son aquellas acciones que obstaculizan en supervisión tributaria o causan una pérdida económica directo al fisco. Aun cuando no hay dolo en ellas, en este nivel las acciones del contribuyente no pueden ser vistas como un mero error, sino como una falta o incumplimiento que perjudique el incumplimiento de las obligaciones tributarias. A continuación, te voy a mencionar algunos ejemplos de infracciones graves. Por ejemplo, no mantener los libros de contabilidad requeridos por la ley o no conservarlos durante el tiempo requerido. Otro ejemplo sería no expedir comprobantes de venta o hacerlo sin cumplir los requisitos formales. La sanción que ellos tienen es dependiendo de la gravedad y la repetición de los actos. Estas acciones pueden acarrear sanciones económicas más altas que pueden sobrepasar a los 1.000 e incluso a la clausura temporal del establecimiento por un periodo de 7 a 15 días.
Y como último tenemos los delitos. Estas son infracciones más graves que suponen un perjuicio de gran magnitud o deliberado al incumplimiento tributario, si bien no todas se convierten en delitos. Estas se consideran comportamientos que afectan considerablemente la recaudación fiscal, que se encuentran en límite entre las violaciones administrativas y los delitos tributarios de carácter penal. Algunos ejemplos de infracciones muy graves son presentar declaraciones falsas que modifiquen el cálculo real del impuesto a pagar o modificar o eliminar registros contables para cubrir transacciones. Las sanciones que ellos reciben son las infracciones extremadamente graves pueden ser penalizadas con multa de gran monto que llegan más de 1.500 y una clausura extendida de locales, revocación de permisos o licencias e incluso pueden llevar a procesos judiciales. Y esto depende si se aprueba el fraude o la mala fe, convirtiéndose en delitos tributarios penados por el COI, según el artículo 298. La penalización por violación fiscal. Eh, Son sanciones económicas, clausura del establecimiento, intereses y recargo y sanciones suplementarias. En las sanciones económicas son las sanciones más importantes y esto depende de la clase de infracción y el tamaño del contribuyente, mientras que la clausura del establecimiento en situaciones de reincidencia o de incumplimiento grave, por ejemplo, al no emitir los comprobantes o no emitir las facturas. En cambio, los intereses y recargos, si el no cumplimiento afecta directamente a la obligación de pagar impuestos. Las sanciones suplementarias para la validez de registros o permiso con el Servicio de Rentas Internas SRI hasta que el contribuyente regularice su situación. La prescripción de las infracciones tributarias de los ilícitos. Las infracciones tributarias prescriben de 5 después de la fecha en que se cometieron. Em, y de acuerdo a lo que señala el COI, los delitos tributarios prescriben en función de la pena correspondiente, normalmente de 5 a 10 años. También te voy a hablar sobre algo que casi no todos los contadores hablan, que son los atenuantes y los agravantes. Estos están establecidos en el Código Tributario en su artículo 319, que definen elementos que aumentan o disminuyen la sanción. Una cuestión crucial que muchos omiten mencionar son las circunstancias atenuantes, que se refiere a la confesión espontánea o a la cooperación con la autoridad. Los agravantes son el ocultamiento intencional de información o el uso de medios fraudulentos. Esto es muy importante porque determina si una fracción leve puede ser trasladada como grave o un ilícito puede ser considerado con mayor gravedad penal. Em, la diferencia entre los ilícitos tributarios y las infracciones tributarias se refieren a incumplimientos de tipo administrativo formal que pueden ser rectificados a través de multas económicas. Por otro lado, los ilícitos tributarios suponen una violación más severa de la ley, que se distinguen por el dolo y el propósito de defraudar al Estado, que puede tener persecuciones penales. Ambos conceptos pertenecen al sistema tributario jurídico del Ecuador. Sin embargo, se distinguen notablemente en su naturaleza, en la intención de infraudar del infractor y el tipo de sanción que se impone, ya sea este penal o administrativo, y según cuál es la gravedad del acto cometido del contribuyente. Una recomendación para nosotros como futuros contadores es que tenemos que dominar este tema porque es muy fundamental para asegurar la legalidad y la transparencia, para calcular con precisión las multas, prevenir problemas y cumplir con las normas éticas. Además, debe proteger los derechos de la entidad y de sus clientes, ya que es fundamental que nosotros como contadores em, tengamos un dominio
en el marco normativo aplicable del sistema, incluyendo el código tributario en lo que se refiere a las sanciones laborales, que hoy en día se estudia en la carrera CPA, con normativas vinculadas a los servicios públicos como en el ámbito tributario. Como conclusión, las infracciones e ilícitos tributarios son normas y sanciones que representan una fuga directa de recursos, validez para el desarrollo del Ecuador. Por ello, es un fundamento clave para ir más allá de la recaudación, que se necesita una cultura de cumplimiento fiscal rigurosa donde cada contribuyente asuma su responsabilidad para asegurar así la justicia y el bienestar nacional. Bueno, muchas gracias. Espero te haya gustado esta clase y me hayas entendido. Si tienes alguna pregunta, me la puedes decir y yo te la puedo responder con mucho gusto. El tema estuvo claro y no hay preguntas. Gracias por la Muchas gracias. explicación.